Bienvenidos a esta segunda parte de la historia de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Colombia. Recuerden que en nuestro primer video pudimos ver cómo los misioneros Paul Anderson y Claire Martin solicitaron su visado para poder ingresar a nuestro país. Y este le fue otorgado el 29 de enero de 1943. Luego ellos hicieron un recorrido buscando también patrocinio para poder venir a nuestro hermoso país Colombia. Y su salida fue en febrero de 1943. Fue una despedida sin bombo ni platillo. ¿Y por qué? Se preguntará usted. Fue una, una salida muy silenciosa. ¿Y por qué estaba ocurriendo eso? En el primer libro que escribí, hice una nota. Me voy a permitir leerla para ustedes. Dice: para el día, mes y año en que fueron despedidas las dos familias misioneras, los Anderson y los Martin, los de Los Ángeles, California, les tocó salir en completo hermetismo, sin ningún tipo de anuncios publicitarios, porque era la Segunda Guerra Mundial. Y por seguridad, la fundadora Amy Semple McPherson con su equipo determinaron obedecer estrictamente los reglamentos de guerra establecidos por el Departamento de Censura en Washington. Esto incluía que las transmisiones de la prédica de la fundadora entre las 11 p.m. y las 3 a.m. no podían ser transmitidas. No se podía conceder los pedidos en horarios definidos a la radio. La lectura de cartas al aire cambió y fue necesario cambiar el orden y la numeración de las palabras para interrumpir la sucesión original. También fueron disuadidos a no transmitir mensajes en lenguas e interpretaciones de esto. Por esta razón, nuestros primeros misioneros no fueron tan publicitados y solamente se encuentra un pequeño registro, un pequeño archivo, una pequeña nota en uno de los semanarios, de los medios que usaba nuestra fundadora. Se encuentra el siguiente documento que me permito leer para todos ustedes porque esto es histórico. Y fíjense cómo dice: para dar conocimiento de la salida de los misioneros. Dice así: es un verdadero regocijo que el gabinete misionero anunciara la partida de 4 nuevos misioneros a nuestro continente hermano. Suramérica. Debido a necesidades militares, la fecha de salida no puede ser hecha pública. Sin embargo, el reverendo Paul Anderson y su señora, anteriormente misioneros en Bolivia y recientemente en licencia por enfermedad, y el reverendo Claire Martin y su señora, también de Bolivia, fueron misioneros en Bolivia y de baja por enfermedad, están encaminados a empezar un trabajo cuadrangular en Colombia, Suramérica. Encontramos este pequeño documento donde dan fe de que ellos salieron, pero usted se preguntará, ¿y por qué no fueron tan publicitados cuando la fundadora, todas las salidas de misioneros lo hacía con muchos bombos y platillos? Pero no ocurrió así. ¿Sabe por qué? Porque era precisamente a mediados de febrero de 1942, los Anderson y los Martin salen en plena Segunda Guerra Mundial. Ellos se vinieron en barco. Fue una odisea realmente llegar, tomar ese barco, venirse para Colombia, cuando submarinos nazis surcaban tanto el Atlántico como el Caribe buscando barcos de los Estados Unidos, y algunos barcos fueron hundidos y ellos venían en completo hermetismo. A veces le tocaba apagar las luces, apagar los motores del barco y en completo silencio. Y en los relatos que yo he podido leer, dicen que algunas veces ellos salían a la cubierta del barco y hablaban de cómo sería Colombia, qué encontrarían ellos en ese país del cual no conocían mucho, solamente habían leído algunas cosas, pero que estaban decididos a venir a Colombia con fe, con dedicación. Así que en ese barco, con mucho miedo, con mucho temor, con incertidumbre de que tal vez los nazis, a través de sus
de su submarino pudiesen encontrar ese barco y hundirlo. Realmente era una gran zozobra, pero la fe, la esperanza y la confianza les permitió a ellos mantenerse sólidos y firmes a través de la oración. Y eso es muy importante. Déjame, te cuento que ellos llegaron más o menos al país por el puerto, entraron por el puerto de Buenaventura. Y la entrada, cuando desembarcaron, fue la misión Martín desembarcó el 1 de marzo de 1943. Imagínense cómo, cómo sería, cómo sería ese momento tan importante cuando por todo lo que habían orado se hizo una realidad. En los registros históricos encontramos que le firmaron y le sellaron sus documentos de entrada para el 1 de marzo de 1943. Y una nota curiosa es que para poder ingresar al país en esa ocasión, les tocó dejar 500 pesos por ambas familias. Esos 500 pesos eran mucho dinero para 1943, porque para poder recibir nuevamente ese dinero en un documento que yo encontré en los archivos en los archivos históricos de la Nación, encontré que el misionero Paul Anderson, para poder reclamar ese dinero, le tocó contratar los servicios de un abogado que le ayudó a la gestión. Entonces, el 1 de marzo de 1943, por el puerto de Buenaventura, ingresaron nuestros misioneros. ¿Quiénes ingresaron? Pues allí está el misionero Paul Anderson, su esposa Teresa y sus 3 hijas. Pero también ingresaron a nuestro país el misionero Claire Martin y su esposa Virginia y su hermosa hija Coralie, que tenía escaso como 9 meses y 9 meses más o menos de edad o un año. En marzo de 1943, apenas llegan al país, ellos, a través de unos misioneros, cuando ellos llegaron, se encontraron que aquí había un pacto que se llamaba el Pacto de Caballeros. Eso lo dirigía el misionero Alans de la iglesia presbiteriana. Y cuando ellos llegan, no era que los misioneros podían ubicarse en cualquier parte. Debían someterse al Pacto de Caballeros, donde para poder alcanzar el país, los misioneros que llegaban los ponían en las partes donde no había misioneros. A nuestros misioneros le asignaron el departamento de Boyacá. Y a través de unos misioneros que estaban en el área, que iban para Bogotá, los encaminaron y los llevaron a un municipio que es Garagoa. En Garagoa los misioneros llegaron con el propósito de abrir la obra porque le habían asignado el departamento de Boyacá y ellos iniciaron en Garagoa, pero allí solo encontraron una habitación pequeña que les arrendaron. La persona que le arrendó esa habitación fue censurado por la curia del momento, el sacerdote del pueblo, y el sacerdote prohibió que les vendieran alimentos a los misioneros. Se regó en el pueblo que habían unos misioneros evangélicos, cristianos o evangélicos como se llamaba en esa época, y, y hubo una censura, pero este hombre, que su familia, Dios la bendiga, abrió la puerta de su casa y arrendó un cuarto para ellos, y el misionero Paul y el misionero Claire comenzaron a ver si encontraban en los pueblos incluso cercanos, pero todas las puertas se les cerraron. Allí la hermana Virginia escribe en uno de sus escritos y dice que por primera vez ella conoció el hambre y aprendió a comer queso con arroz y arroz con queso. Y ya no teniendo alimento, era el único sustento que le metía el dueño de la casa, mandaba a un hijo y por un hueco debajo de la puerta les ponía arroz y queso para que ellos se sostuvieran allí. En esa casa, en ese cuarto, Coraline, la hija de Claire, casi fallece, se enfermó mucho, pero ellos oraron al Señor y el Señor la sostuvo. Yo tuve la oportunidad de hablar con Coraline, ya tiene 84 años tal vez, y vive
muy cerca en la frontera con Canadá, vive en los Estados Unidos, y de verdad que es de gran gozo poder haber hablado con ella y conocer su voz y saber que Dios la trajo también con sus padres. Los misioneros cuando estaban en Garagoa necesitaban pues buscar otro horizonte porque ya no se dio la evangelización en Boyacá y deciden volver a Bucaramanga donde el misionero Alan y decirle las puertas se nos han cerrado en Boyacá, no tenemos lugar, no nos han arrendado desde que sabe que somos misioneros, nos cierran las puertas y el misionero Alan les dio a ellos el permiso por medio de la iglesia presbiteriana para abrir en Bucaramanga. Y el misionero les dijo que para la iglesia presbiteriana y para él en particular era de gran gozo que la iglesia cuadrangular pudiese abrir en Bucaramanga porque Bucaramanga era una ciudad grande y que ellos solos no iban a alcanzar esa ciudad. La esposa de Claire Martin, doña Virginia, ella habló y escribió y confirmó haber hablado con Alexander Alan. Ella dice que regresaron y hablaron y cuando llegaron delante del misionero Alexander Alan, ellos conocieron que ese era un hombre santo, santo de Dios. Eso también lo confirma un historiador, James David López, en su, en su, haciendo su magíster en historia. Él hizo todo un estudio muy importante. López Amaya en el 2011 hizo un escrito sobre eso y reafirmó que ellos habían ido a visitar al misionero Alan y le dijeron, los queremos aquí en Bucaramanga. Y fue así como la presbiteriana y la cuadrangular incluso trabajaban como iglesias hermanas haciendo actividades juntos. Que Dios le bendiga. En la tercera parte le contaré algo más, el inicio de la obra en Bucaramanga, cuándo se dio y cómo fue todo el proceso de expansión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en la tercera parte.